Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. El día de hoy vamos a hablar sobre Elektra, un personaje que recientemente pude ver nuevamente en la temporada de Daredevil, porque como lo sabrás en mis anteriores videos, la verdad no sé en qué orden los acomodé. Sin embargo, hablamos de él y le hicimos un análisis psicoanalítico tanto a Daredevil como a Kingpin, y ahora me parece excelente hablar de Elektra. También quiero hablar de The Punisher y, como no, hablar de Jessica Jones, quien tiene un trasfondo muy interesante, y por qué no hablar a lo mejor de otros personajes, esos de los que a lo mejor te gustaría que yo analizara. Déjamelo en los comentarios a qué otro personaje te gustaría que analizáramos en este espacio, o que habláramos algún tema de alguna película, platicando o sobre todo analizándolo desde la parte psicológica o psicoanalítica. Y bueno, pues quédate porque este video se va a poner muy bueno. Como sabes, ya te lo he dicho, pero aún así, si eres nuevo o no lo has escuchado, te lo voy a recordar, te lo voy a repetir. Estos videos se hacen con fines de entretenimiento, donde prácticamente hablo sobre los conceptos, es decir, mi interés y mi objetivo principal es que tú conozcas más sobre un concepto psicológico o psicoanalítico, para compartir justamente más el conocimiento y sobre todo que estemos enterados de estos conceptos, no para que te diagnostiques, sino más bien para que, utilizando a personajes ficticios, podamos comprender mejor este tipo de conceptos. Por lo tanto, si tú en algún punto o en algún momento te sientes identificado, yo te sugiero que no te quedes con una etiqueta, sino más bien vayas con un profesional. Por lo tanto, tenemos a la clínica de Psiconeuma, un equipo que está preparado para poder atenderte, para poder atender tus dudas, y sobre todo que está preparado para la terapia psicológica. Tenemos nuestra página web, así como nuestro perfil en Instagram. Síguenos en las redes sociales para poder agendar tu primer sesión. ¿Y quién es Elektra Natchos? Bueno, pues ella es, digamos, la pareja o de alguna manera el vínculo amoroso de Daredevil, Matt Murdock, con quien compartió pues no solamente una relación, sino también algún tipo de compañerismo para poder pues no luchar contra el mal, porque recordemos que ellos son antihéroes, pero pues de alguna manera hacer lo propio desde su manera de ser. Así que hablemos de Elektra Natchos y su posible TLP, de lo cual ahorita les voy a explicar, vamos a platicar más a fondo, pero antes también déjenme recordarles que vamos a hablar sobre Elektra, en este caso desde el personaje que vemos en la serie de Daredevil en las primeras 3 temporadas, así como la serie spin-off de Defenders. Ya saben lo que hizo Netflix, y no vamos a tomar aquí en cuenta ni los cómics ni la versión de Elektra en aquel 2004, me parece era el año, donde Jennifer Garner hizo esta película tanto en solitario como en spin-off. ¿Por qué? Porque vamos a tomar algunas partes importantes de las características que vemos en la serie, por lo cual solamente tomaremos a Elektra Natchos versión Netflix. Bueno, pues como estábamos diciendo, ¿quién era Elektra? Elektra fue alguien, una mujer muy fuerte, empoderada. Ella sí era así como que, uy, sentí cosas de ninja, que además fue entrenada por alguien también ciego, que fue el mismo personaje que entrenó a Matt Murdock. Entonces no sé por qué este tipo, yo creo, pues supongo el tipo de disciplina que llevaba, entrenaba niños para poderlos pues tal vez entrenar a su manera,
formarlos a su imagen y semejanza, y sobre todo para que aprendieran todo sobre las artes, y no místicas, sino más bien como el karate, como el kung fu, como todo esto de las artes de pelear para poder pues defenderse. Y así es como Stick, este entrenador del que les hablo, entrena a Elektra Nachos, y me parece que en la serie le llaman Ellie. Supongo que hay un nombre por ahí, la verdad es que ahí sí se me fue un poco este detalle, pero vemos en esta temporada, la segunda temporada, donde Elektra aparece, un personaje que me encanta, un personaje que a mí me fascina, las armas que se llaman Sai. A mí me encantan las Sai. De hecho, cuando yo practiqué karate hace mucho tiempo, yo estuve a punto de comprarme una Sai porque quería hacer una kata con este tipo de arma. Ya saben, no un arma real, pero sí para hacer pues este pequeño proceso ritual, etcétera, dentro de la disciplina del karate. Sin embargo, ya no tuve la oportunidad, pero realmente si quería hacerlo era justamente por Elektra, porque siempre me ha encantado cómo es que esta mujer tiene, no, ¿qué digo? Magnífica, o sea, un excelente dominio sobre esta arma, y no solamente sobre la Sai, sino con espada, con látigo, porque además la vemos utilizando diferentes armas cuando la vemos pelear en la serie, en la segunda temporada, recuerden, y que también vemos ya un poco menos y un poco más transformada durante el spin-off de Defenders, donde aparecen todos los héroes, o más bien antihéroes, que en este caso pues será Jessica Jones, The Iron Fist, Luke Cage y Daredevil. Entonces, quienes luchan contra la mano, pero pues también uno de los personajes que aparecen ahí es Elektra. Esto no es spoiler porque recordemos que The Defenders ya tiene como 1000 años que se estrenó, entonces por favor, si se te había olvidado o no la has visto, no me echen la culpa a mí, échense la culpa a ustedes por estar tan atrasados en noticias. Yo nuevamente estoy viendo la serie de Daredevil, así como The Defenders, y a mí me parece que pudiera ser que Elektra, ay, nuestra querida Elektra, tuviera TLP. Ahora, ¿qué es el TLP? En general, esto es una etiqueta, o, bueno, le digo así, pero realmente es un diagnóstico. Un diagnóstico es una manera de poder identificar estos síntomas que una persona puede llegar a presentar, y que los síntomas pueden llegar a hacer un impedimento para realizar sus actividades normales, o estos síntomas pueden ser también algo que empiecen a molestar en alguna de las áreas de la vida de la persona, en el área social, en el área de sus relaciones, del trabajo, biológico, etc. Entonces, cuando hablamos del TLP, este diagnóstico presenta varios síntomas que, si no lo detectamos, puede ser que la persona viva de manera infeliz o triste por no entender qué le está pasando. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del TLP? Bueno, para empezar, TLP significa trastorno límite de la personalidad. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar a entender por qué se llama así. Puede ser porque justamente es una personalidad que lleva al sujeto al límite. Todo el tiempo están al límite. Es decir, son muy entregados en su manera de ser, pero eso también los puede llevar al límite y los puede llevar a un punto no saludable de dependencia emocional. Puede ser que los lleve a un punto también de a lo mejor no sentirse amados de la misma manera, porque al ser tan entregados puede ser que las otras personas no les respondan de la misma forma, y por eso se sientan tristes o no amados, no correspondidos. También son personas que sienten demasiado. Es decir, cuando sienten tristeza la sienten en extremo, cuando sienten felicidad la sienten en extremo, pero cuando sienten dolor, por ejemplo emocional, también lo pueden llegar a sentir en extremo, a tal punto que también incluso ellos pueden llegar a hacer algo como querer suscribirse
de la vida. Entonces, son personas que sí sienten demasiado, y eso, a pesar de que pueden ellos calificarlo como un problema, es más bien llegar a la comprensión mutua y empática de nuestra parte con las personas que tienen este diagnóstico, que no son exageradas, sino realmente son hipersensibles. Entonces, tienen algunos rasgos también como el miedo al abandono, miedo a la soledad, y por eso constantemente están con otras personas. Por eso les decía acerca de la dependencia emocional. Aquí el detalle importante es que a veces son muy explosivos y parecieran ser melodramáticos o exagerados. Sin embargo, es que más bien este trastorno genera que esas emociones las sientan todo el tiempo a flor de piel. Por eso es que lo que para algunos sin este diagnóstico pudieran ser un enojo común y corriente, para ellos es el peor enojo, el peor arranque, y dices, bueno, pero pues si te vas a enojar varias veces en la vida, ¿por qué enojarse de esa manera? Bueno, es que ellos no tienen este control o este switch. A lo mejor al principio, si no detectan justamente que ese es su trastorno. Además, el trastorno límite de la personalidad en psicoanálisis hablamos de que es un poco distinto, no en sí de los síntomas, sino más bien en cómo se coloca. Ya les había hablado yo acerca justamente de un TLP con Wanda, quien en este caso Wanda pues hace un poco su voluntad y demás. Sin embargo, aquí hablamos un poco de psicosis y se nos puede ir hacia esa parte. O sea, son pequeños brotes psicóticos que tienen las personas con TLP, es decir, ven cosas donde no las hay o ven cosas donde otras personas no están viendo, pero no quiere decir que estas personas estén equivocadas o que estén locas, sino que su manera de ver las cosas o su perspectiva es desde la parte emocional. Y es un cúmulo de síntomas que puede hacer que la persona que lo siente se sienta desorientado, se sienta perdido, se sienta incomprendido, y es complicado. Y hay desde el diagnóstico, digamos, de TLP leve, donde los síntomas son o están presentes, pero todavía son llevaderos, la persona a lo mejor ni siquiera se da cuenta, solamente dicen, ay, es que es carácter fuerte, ¿no? Ok, está bien, pero también hay personas que tienen este diagnóstico hasta pues tal vez lo más evidente, que en este caso también es muy complicado porque son personas que pues desafortunadamente dañan sus relaciones personales, y eso los lleva a veces también a dañar su trabajo y las diferentes áreas que lo componen, y a veces pueden llegar a ser relativamente o subjetivamente infelices. También otro punto de las personas con TLP es que son tan impulsivas, tan vivir en el momento, que hacen las cosas sin pensarlo, y entonces al aventarse a hacer las cosas en el momento, pues les puede llevar a un arrepentimiento o incluso también tomar decisiones que arruinen su futuro por completo o parte de su vida, como por ejemplo en este caso tener intimidad sin protección, o incluso tener una vida sexual tal vez desordenada, es decir, que al vivirla de manera libre, también en impulso, es decir, siempre en este impulso de, bueno, pues lo voy a hacer ahorita porque qué importa, la vida se vive solo una vez, pero ahora imagínense pensar eso todo el tiempo, puede generar que desafortunadamente puedan llegar a contraer enfermedades o infecciones por transmisión sexual, y esto, pues como les dije, genere que también pues tengan un estilo de vida distinto, o que desafortunadamente ellos crean que están echando a perder su vida porque no están pensando a futuro, las consecuencias que puede llegar a tener este tipo de actividades de manera descontrolada. También son personas que tienden o tienen más este riesgo de tener una adicción.
por lo cual son personas que también pueden llegar a tener tendencias hacia el alcoholismo, hacia la drogadicción o hacia algún tipo de adicción, porque quieren anestesiar todos estos sentimientos y síntomas que están teniendo. Dado todo ese contexto, ¿verdad? Ahora hablemos también de cómo es que Electra en todo ello se puede comparar, ¿no? Vemos una Electra aventada, impulsiva, que dice, sí, YOLO, ¿no? O sea, la vida se vive una sola vez, vamos a hacerlo ahorita. Y vemos incluso varios momentos donde genera, o más bien incita a Matt Murdock a pues aventarse así, o sea, a darle el paso sin guarache y dice, tú aviéntate, que hay abajo, ¿qué importa? Ahorita vamos a aventarnos. Entonces, vemos incluso que eso también es parte de por qué Matt Murdock se aleja de ella, porque además ella es vengativa, ella pues le hace caso a sus sentimientos rápido y fácilmente, y sabemos que además hay alguien que está manipulando desde atrás del telón, que en este caso es Stick, su entrenador. Y aquí tenemos un detalle muy importante porque ella era dependiente emocional de él, viéndolo como un padre más que como un entrenador, por lo cual también notamos que cumple con esta característica de, pues, de esta dependencia emocional, porque al final, tanto tiempo después, a pesar de haber sido adoptada por sus padres adoptivos, pues nunca se separó realmente de Stick, por lo cual vemos ahí una dependencia importante sobre también la opinión y el tomar en cuenta todo el tiempo la opinión o la palabra o en esta búsqueda de aprobación de Stick como si fuera un padre. También vemos que ella utiliza o de alguna forma está como en constante manipulación hacia pues hacia las personas que están a su alrededor, y creo que este punto también la lleva a sentirse sola, incomprendida, una persona que probablemente después de todo lo que vivió en el pasado, pues tenga un trauma grande o importante que justamente la haga sentirse pues vacía, porque también esto es un síntoma de TLP, el vacío. Sentir que no me siento de ninguna manera, o sea, no me siento feliz, no me siento enojado, no me siento triste, no estoy sintiendo nada. Y eso puede dar o llevar también a una depresión. Entonces, ese vacío emocional que ella en algún momento pudo haber sentido, pudo haber sido porque también Stick alejaba a todos de ella, y que finalmente parte de cómo actuaba Electra es porque ella era muy impulsiva. Y aquí algo que me llamó mucho la atención y que me gustó bastante para poder entender más de este personaje es que en el último episodio de la tercera temporada vemos cómo es que Electra tiene miedo de sí misma. Se ve a sí misma como este fuego avasallador. Se ve a sí misma como este fuego que arrasa con todo, vamos a cambiar la palabra, y que entonces ese mismo fuego que también puede ser como pasión, ese fuego indomable que ella sabe que tiene dentro, puede verse como algo positivo, como algo que le ayuda a enfrentarse a las dificultades y sobre todo a las vicisitudes que pues se han presentado en su vida. También lo ve como algo que a ella misma le da miedo, como lo que les decía hace un momento sobre este temor a sí mismo, este temor hacia no entender qué está pasando dentro de ella, porque aleja a las personas que ama y sobre todo puede sentir que está arruinando varias esferas de su vida. Por lo tanto, este fuego, en vez de convertirse solamente o ser en ese impulso, en esa pasión, se convierte en algo que puede consumir a cualquiera que esté cerca de ella, y por lo tanto tener este miedo de terminar o a lo mejor de destruir a los demás. Entonces
Esto es algo muy interesante en Elektra, puesto que vemos cómo ella ah, quiere estar con Matt, quiere estar con Daredevil, sin embargo, sabe que tal vez lejos de él puede ser mejor porque así lo va a proteger. Entonces esto se entiende un poco más en el último capítulo de esta temporada, y en The Defenders, como les comentaba, vemos ahí ciertas características ya un poco modificadas, sobre todo porque vemos cómo es que la resucitan. Entonces se habla acerca de pues de estos cambios, ¿no? Cambios importantes que le hicieron al personaje, y sobre todo que ahora vemos que, como en toda mitología, cuando alguien resucita dentro de la mitología, pues tal vez vemos que hay ciertos cambios de personalidad, que porque dejan una parte de sí, etcétera. Entonces, todo esto al final vemos que sí cumple al principio o antes justamente de su muerte con lo que les comentaba del TLP. Alguien impulsiva, alguien errática, alguien que incluso puede ser que su amor es genuino, o sea, ella lo quiere hacer honestamente, pero no tiene un control de sí misma y de sus emociones, por lo tanto es complicado para ella tener un equilibrio en su vida personal y sobre todo con Matt Murdock, así como con Stick, a quien incluso intenta matar, pero que por Matt es detenida, y de esta manera pues puede hacerse o dar 2 pasos para atrás. También porque vemos en personas con diagnóstico de TLP como si fueran berrinchudas, como si fueran personas que quieren hacer las cosas a su manera. Sin embargo, no es tanto así, sino que ellas tienen baja tolerancia a la frustración, por lo cual vemos que cuando hay esta baja tolerancia, pues se puede manifestar como con rabietas, como con tal vez reclamos, pero tal vez hacen o tienen algunas características regresivas, es decir, que en algún momento o en algún punto puede parecer o pueden parecer niños berrinchudos, ¿no? Entonces, esto es por el tipo de diagnóstico que algunas personas pueden llegar a presentar. Ahora, recordemos también que estos diagnósticos no significa que tengan que excusar todo el tiempo a la persona, sino más bien responsabilizan a la persona, o teóricamente tendrían que responsabilizar más a la persona sabiendo que tiene este tipo de trastornos. Es cuando entonces se puede hacer algo o tendrían que actuar para pues justamente estar un poco más pendientes de este tipo de situaciones, o más bien este tipo de pues como de momentos, es decir, para evitar dañar a los demás, tengo que hacerme responsable de mí, cuidando de mí, yendo a terapia, incluso tomando medicamentos psiquiátricos si es necesario para ayudarme a controlar estas emociones que en algún punto siento que son las que me controlan a mí. También vemos como en Elektra pues pareciera ser una niña berrinchuda, pareciera ser una niña mimada que todo lo quiere, pero realmente es que tiene baja tolerancia a la frustración. ¿Y por qué puede desencadenarse un TLP? Esto debido a algún trauma vivido en la infancia, y que de esta manera la mente también se protege, generando justamente ciertas reacciones para pues sobrevivir. Aquí vemos cómo es que Elektra vivió un trauma muy grande, y desde el principio, desde que ella era niña, vemos cómo es que ella pues vivió prácticamente siendo utilizada como un arma, más que ser vista como una niña, como una chica merecedora de amor, y solamente fue entrenada para ser un arma que pudiera contra los enemigos de Stick, así como de toda la organización que él dirigía o con la que él estaba. Por lo cual, díganme sí o no, esto era un trauma muy grande, porque más que una persona, ella fue tratada como un objeto, por lo cual también vemos esta parte del antecedente de por qué pudo haberse creado o pudo haberse generado en ella este tipo de trastornos.
Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, porque es lo que les decía al principio, lo que más quiero y lo que me gustaría mucho lograr con estos videos. Así que espero que también, si tú dices, no, yo no estoy de acuerdo, como ya me ha pasado en otros videos, me encanta, me encanta, me encanta. Agradezco a todos los que comentan los videos, porque así no solamente me quedo con la duda y me pongo a buscar y me pongo a investigar y digo, no, pues sí, tal vez me estoy equivocando. Por eso es que al principio también digo, este no es un diagnóstico para ti, sino es para hablar de los conceptos, pero me encanta que comenten, que me platiquen de qué otro personaje les gustaría un análisis como este, y así poder hablar más y aprender más. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.